Si creen conocer la verdadera cara del narcotráfico, prepárense para desmantelar cada mito. Olvídense de las series glamorosas, los lujos efímeros y los bandidos con pistolas de oro. La cruda realidad que forjó a una de las dinastías criminales más feroces de la historia de México no huele a perfume costoso, sino a tierra árida, estiércol y una desesperación tan profunda que cala los huesos. A la sombra de las majestuosas cumbres de la Sierra Madre, donde la ley se desvanece junto con el asfalto, nació una fuerza que pronto haría temblar a estados enteros. Esta no es una historia de codicia, es la crónica de una supervivencia que mutó en maldad pura. Imaginen un lugar olvidado por Dios y por el gobierno, donde la única autoridad es un hombre con un rifle y la única moneda es el miedo. Precisamente aquí, en el vacío del apoyo estatal, surgió el clan Los Salazar y, seamos claros, el propio Estado mexicano engendró a este monstruo, abandonando a sus campesinos a morir de hambre y sin dejarles otra opción que transformar sus campos en fábricas de muerte. A principios de la década de los 90, el municipio de Chínipas, en el estado de Chihuahua, no era solo un punto en el mapa, sino una verdadera trampa geográfica. Aislada por profundos cañones y bosques impenetrables, esta región operaba bajo las leyes del siglo XIX. Aquí no había hospitales, escuelas ni policía, pero sí tierra ideal para ocultar secretos. El patriarca de la familia, don Adán Salazar Zamorano, un hombre de mirada recia y manos acostumbradas al trabajo pesado, fue uno de los primeros en comprender la simple y terrible aritmética de esta zona. Cultivar maíz o criar ganado en tales condiciones apenas rendía unos cuantos centavos, insuficientes para alimentar a la familia. Al mismo tiempo, a unos cuantos cientos de kilómetros al norte, se encontraba la frontera con Arizona, un agujero negro insaciable listo para engullir cualquier cantidad de droga y escupir a cambio torrentes de dólares. Don Adán no era un gángster en el sentido común, era un ranchero pragmático que entendió: o su familia se adaptaba a la nueva realidad, o desaparecería en la miseria. Fue precisamente este cálculo cínico el que se convirtió en el fundamento del imperio. Los Salazar no comenzaron con robos, sino con la agricultura, solo que en lugar de frijoles, empezaron a cultivar marihuana y amapola. Chínipa se transformó en una fortaleza inexpugnable, donde cada campesino, cada conductor y cada adolescente trabajaba de alguna manera para el clan. Don Adán construyó un sistema basado en lazos de sangre y lealtad absoluta, convirtiendo a su familia en una corporación militarizada. A diferencia de las bandas desorganizadas, los Salazar operaban como un único organismo: jerarquía rígida, disciplina férrea y una total ausencia de piedad hacia los competidores. No se limitaban a cultivar la mercancía, comenzaron a construir cadenas logísticas, comprendiendo que el verdadero control no está en el campo de amapolas, sino en el camino que lleva a la frontera. Fue el tiempo en que las ambiciones de un clan provinciano comenzaron a superar los límites del estado de Chihuahua y sus miradas se volcaron hacia la vecina Sonora, el corredor clave hacia los Estados Unidos. Sin embargo, ni el organizador más talentoso puede construir un imperio solo. A mediados de la década de los 90 tuvo lugar un encuentro que cambió para siempre el panorama criminal de México. Don Adán Salazar forjó una alianza estratégica con la estrella ascendente del narcotráfico, Joaquín El Chapo Guzmán, y su cartel de Sinaloa. Para El Chapo era el acuerdo ideal. Obtenía acceso a los territorios de los Salazar y a sus leales combatientes, conocedores de cada sendero en las montañas, mientras que los Salazar recibían la protección de la organización más poderosa del país y acceso a los mercados de venta internacionales. Esta alianza no fue una simple sociedad de negocios, fue una fusión en la que los Salazar se convirtieron de hecho en el brazo armado del cartel de Sinaloa en la región, sus perros guardianes listos para despedazar a cualquiera por una orden proveniente de Culiacán. La integración ocurrió de forma rápida y sangrienta. Una vez recibidos los recursos y el apoyo de Sinaloa, Don Adán inició una expansión metódica. Si antes eran simples productores, ahora se convertían en los amos del corredor de oro. La influencia de la familia comenzó a extenderse como un cáncer, ocupando los municipios vecinos de Navojoa y Álamos. Actuaban no solo con la fuerza, sino también con el dinero, corrompiendo a funcionarios locales y policías que, por un sobre de efectivo, estaban listos para hacer la vista gorda ante las caravanas de camiones que se dirigían al norte. A principios del nuevo milenio, los Salazar ya no eran aquellos campesinos que temían el hambre,
se habían transformado en caciques del desierto, controlando la vida y la muerte en un territorio inmenso. Don Adán, junto a su hermano Crispín y su hijo Jesús Alfredo, conocido como el Muñeco, creó un estado dentro del estado, donde la ley de México no tenía ningún valor. Fue el inicio del fin para la vida pacífica en la región. Los Salazar trajeron consigo una nueva cultura de violencia, donde la vida humana valía menos que 1 kilogramo de materia prima. Comenzaron a limpiar el territorio de pequeños competidores, estableciendo el monopolio sobre el tránsito. Aquellos que se negaban a pagar el piso o que intentaban trabajar por su cuenta, desaparecían en la noche y sus cuerpos eran encontrados semanas después en tumbas sin nombre entre los cactus. Don Adán, aquel modesto ranchero, demostró ser capaz de una crueldad que helaba la sangre incluso a los sicarios más experimentados. El clan Salazar cimentó su poder sobre los huesos de sus vecinos y al llegar el nuevo milenio, estaban listos para desafiar a cualquiera que osara atentar contra su imperio. La historia de los Salazar apenas comenzaba y por delante les esperaban décadas de sangre, traiciones y una guerra que transformaría el desierto en flor, en un único y gigantesco cementerio. El apetito crece al comer y la sed de poder llega con las primeras grandes entregas. Para el clan Salazar, las montañas de Chínipas muy pronto se quedaron pequeñas. Don Adán entendía perfectamente que el cultivo de amapola era solo el primer escalón, el más sucio y menos remunerado del narcotráfico. Cosa de peones. Mientras que los verdaderos reyes no se ensuciaban las manos con la tierra, sino que controlaban las rutas. A mediados de la década de los 2000, el foco de atención de la familia se desplazó bruscamente hacia el oeste, al estado de Sonora, donde pasaba la principal arteria del narcotráfico de toda la costa del Pacífico. La carretera federal número 15 no era solo una cinta de asfalto que conectaba el sur de México con la frontera de Arizona, era la vena yugular de la economía de consumo estadounidense, el corredor de oro, cuyo control significaba el acceso a un flujo interminable de efectivo. La familia Salazar inició una expansión metódica y depredadora, convirtiendo las ciudades de Navojoa, Hermosillo y Nogales en sus propios centros logísticos, donde la ley era sustituida por la voluntad del cartel y el silencio se compraba o se extorsionaba con la fuerza. Detengámonos y observemos la realidad económica de ese tiempo para entender por qué la resistencia era inútil. Imaginen la aritmética de la muerte que reinaba en los pueblos abrasados por el sol de Sonora en 2005. Un obrero promedio en una maquiladora o un jornalero agrícola ganaba alrededor de $5 al día, una suma que apenas alcanzaba para un saco de frijoles y para el transporte. Era una vida a crédito, una lucha sin esperanza por la existencia sin posibilidad de futuro. Del otro lado de la balanza estaba la economía del cartel. 1 kilogramo de cocaína, traído de Colombia y pasado la frontera en Arizona, valía en el mercado mayorista aproximadamente $18,000. Un solo cruce exitoso de la frontera con una mochila al hombro le rendía a un burrero más de lo que su padre ganaba en 5 años de trabajo forzado. El presupuesto para el soborno al jefe de policía municipal en una ciudad de tránsito clave oscilaba entre $10,000 y $20,000 al mes, una suma astronómica para un servidor público con un salario oficial de $600. El Estado simplemente no tenía posibilidades matemáticas de ganar esta guerra por la lealtad. Los Salazar no solo corrompían el sistema, lo inundaban de dinero, haciendo de la corrupción la única forma de supervivencia posible para las personas uniformadas. Una vez cimentadas las bases financieras, Don Adán y su hijo, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, conocido como el Muñeco, procedieron a la creación de una máquina logística perfecta. Navojoa se transformó en un centro de distribución. Aquí confluían los cargamentos de marihuana de las montañas de la Sierra Madre y los lotes de cocaína en tránsito desde el sur. Aquí la mercancía era reempaquetada, oculta en compartimentos secretos de camiones cargados de verduras, en los forros de los autobuses y en los tanques de autos particulares. Posteriormente, la ruta llevaba a Hermosillo, la capital del estado, donde el cartel había comprado impunidad a los más altos niveles, convirtiendo la ciudad en un puerto seguro para sus operaciones. Pero el eslabón más importante era, sin duda, Nogales, una ciudad dividida por un muro, la puerta del paraíso para los narcotraficantes. Fue precisamente aquí donde los Salazar demostraron su eficiencia, organizando un sistema de túneles y ventanas seguras en la frontera que funcionaban con la precisión de relojes suizos. Cada auto,
Cada camión que cruzaba la frontera bajo su control estaba sujeto a una tarifa, y pobre de aquel contrabandista independiente que intentara pasar sin pagar en la caja de Don Adán. Fue en este periodo cuando se completó la integración del clan en la estructura del cartel de Sinaloa. El Chapo Guzmán, evaluada la eficiencia y la crueldad de los Salazar, les confió no solo un tramo de frontera, sino el papel de subobrazo armado en la región. Los Salazar dejaron de ser simples socios, se convirtieron en la guardia pretoriana de la Federación de Sinaloa en Sonora y Chihuahua. Jesús Alfredo, el Muñeco, asumió la gestión operativa de las células combatientes, iniciando un reclutamiento activo de expolicías y militares para la escolta de los cargamentos. Ya no eran campesinos con rifles oxidados, sino asesinos profesionales, equipados con comunicaciones por radio, camionetas blindadas y armas automáticas. Garantizaban la seguridad del Corredor de Oro, creando alrededor de él una zona de exclusión donde cualquier extraño era percibido como una amenaza y sujeto a eliminación inmediata. El clan actuaba con una eficiencia aterradora, fusionando métodos del terror medieval con la gestión empresarial moderna. Introdujeron el sistema de los halcones, una red de observadores compuesta por taxistas, vendedores ambulantes y adolescentes que por 300 pesos a la semana informaban cada movimiento de las tropas federales o de autos sospechosos. En las ciudades controladas por los Salazar, nada sucedía sin que ellos lo supieran. Si un convoy de camiones del ejército entraba a Navojoa, el Muñeco lo sabía incluso antes de que los soldados tuvieran tiempo de apagar los motores. Esta conciencia total les permitía estar un paso adelante, desvaneciéndose en el desierto al menor peligro y golpeando donde no eran esperados. El dinero obtenido del narcotráfico era blanqueado a través de una red de hoteles, ranchos y compañías de transporte, legalizando el estatus de la familia como respetables hombres de negocios. Para el año 2007, los Salazar alcanzaron la cima de su poder como operadores logísticos. Controlaban un flujo de droga valorado en cientos de millones de dólares, asegurando el suministro ininterrumpido al mercado estadounidense. Su vínculo con el Chapo parecía indestructible y el poder sobre Sonora, absoluto. Pero en el mundo del narcotráfico cada éxito es solo el preludio de una guerra. Las enormes ganancias generadas por el Corredor de Oro no podían dejar de atraer la atención de los depredadores. En las sombras ya se gestaba una escisión dentro del mismo cartel de Sinaloa, un conflicto que obligaría a los hermanos a tomar las armas unos contra otros. Pronto, la matemática de las ganancias sería reemplazada por la aritmética de las pérdidas, y en lugar de dólares, por las calles de las ciudades de Sonora correrían ríos de sangre, cuando las ambiciones de los Salazar chocaran con la furia de sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leiva. El silencio en el desierto era engañoso. La tormenta ya se cernía en el horizonte. El año 2008 desgarró el tejido del mundo criminal de México con un estruendo ensordecedor, transformando el Corredor de Oro, que hasta ayer rendía millones de dólares, en el Corredor de la Muerte. La frágil paz sobre la que se sostenía la Federación de Sinaloa se desplomó el 21 de enero, cuando las fuerzas especiales arrestaron a Alfredo Beltrán Leiva, apodado El Mochomo. Sus hermanos, Arturo y Héctor, no creyeron en la casualidad. Acusaron de traición a su viejo aliado Joaquín El Chapo Guzmán, declarándole la guerra total. En ese momento, cada jugador en el tablero tuvo que elegir bando y, para el clan Salazar, la neutralidad equivalía al suicidio. Don Adán y su hijo, el Muñeco, hicieron una apuesta que selló su destino por los años venideros. Se mantuvieron fieles a El Chapo. Esta elección los transformó instantáneamente de socios comerciales en el objetivo número uno del más feroz perro guardián de los hermanos Beltrán, Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como El Chapo Isidro. Comenzó no solo un ajuste de cuentas criminal, sino una verdadera guerra civil, donde la línea del frente se volvió la salvaje e impenetrable Sierra Madre. Para entender la naturaleza de esta masacre, deben trasladarse mentalmente a la geografía de este infierno, porque aquí el paisaje mata no menos que una bala. Observen el mapa de la frontera entre los estados de Sonora y Chihuahua. No es una llanura donde se puede ver al enemigo a 1 kilómetro de distancia. Es un laberinto tridimensional de rocas verticales, profundas gargantas y caminos de tierra que serpentean sobre el abismo, donde una maniobra equivocada del volante envía el auto a volar 500 metros hacia abajo. Es una zona ideal para emboscadas, un caldero natural donde la ventaja no es de quien tiene más hombres,
sino de quien sabe detrás de qué roca se puede esconder un francotirador con un rifle Barrett calibre 50. Los Salazar y los hombres de Isidro conocían estas montañas como la palma de su mano, lo que transformó el conflicto en una pesadilla de gato y ratón a 2000 metros de altitud. Convoyes de 20 o 30 camionetas blindadas, marcadas con letras X o cinta adhesiva en las puertas para el reconocimiento de amigo-enemigo, rugían por las curvas de los municipios de Guasapares y Chínipas, convirtiendo tranquilos pueblos montañosos en ruinas. La guerra se libró con una crueldad primitiva, pero utilizando un arsenal moderno. Isidro Mesa Flores, siendo un talentoso táctico, asestaba golpes a las arterias logísticas de los Salazar, tratando de cortar los canales de suministro de armas y combustible. En respuesta, el muñeco desató una campaña de terror destinada a desmoralizar al adversario. Precisamente en este periodo, entre 2008 y 2010, en la región comenzó a formarse la estética aterradora de la narcoguerra mexicana. Los narcomantas, pancartas caseras con mensajes colgados en puentes y vallas escolares. En ellas no solo escribían amenazas, acusaban a los enemigos de secuestros de mujeres y asesinatos de niños, buscando ganar la guerra por las mentes de la población local. Pero las palabras estaban respaldadas por los hechos. Al amanecer, los habitantes de ranchos aislados encontraban en los cruces de caminos montones de cuerpos, a menudo decapitados o desmembrados, que servían como señal inequívoca. Aquí es territorio de los Salazar y no habrá piedad. La culminación de esta locura fue la batalla de Tubutama en el verano de 2010, cuando a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos se enfrentaron los grupos de asalto de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Aunque las fuerzas principales de los Salazar estaban concentradas más al sur, este evento mostró la magnitud del conflicto. La carretera estaba sembrada de decenas de vehículos quemados y el número de casquillos se contaba por miles. Para el clan Salazar, esta guerra fue una prueba de resistencia. Perdían lugartenientes, sus laboratorios ardían y las rutas eran interrumpidas por los puestos de control de los competidores, pero resistieron. Gracias al apoyo de El Chapo, que apreciaba su lealtad y les suministraba dinero y mercenarios, los Antrax y otras alas combatientes de Sinaloa, los Salazar lograron mantener Chínipas y Navojoa. Transformaron sus tierras natales en una fortaleza inexpugnable donde incluso las fuerzas federales temían entrar. Sin embargo, el precio de esta victoria fue monstruoso. La región se despobló. Familias enteras que vivían allí desde hacía generaciones abandonaron sus casas y su ganado para escapar del fuego cruzado. El tejido social de la sociedad fue hecho pedazos. Si antes Don Adán podía interpretar el papel del patriarca severo pero justo, ahora las máscaras habían caído. El clan se transformó definitivamente en una estructura paramilitar, un ejército de ocupación en su propia tierra. Para el año 2010, los Salazar habían demostrado que no podían ser desalojados por la fuerza de las armas, pero su creciente influencia y la estela de sangre que arrastraban comenzaron a atraer demasiada atención en la Ciudad de México y en Washington. El gobierno federal, cansado de las continuas noticias de masacres en Sonora, comenzó a preparar un contraataque. La época de los tiroteos impunes en la montaña estaba a punto de terminar y en la escena aparecía una nueva amenaza. La máquina estatal que había decidido que era el momento de decapitar esta hidra, comenzando la cacería de los patriarcas mismos de la dinastía. La victoria en las montañas de la Sierra Madre, comprada con sangre y pólvora, resultó para el clan Salazar una victoria pírrica, ya que el estruendo de la guerra que resonaba entre los cañones despertó a un depredador mucho más peligroso que los competidores Beltrán Leiva. El gobierno federal de México, incitado por Washington y humillado por la infinita violencia en el norte, decidió cambiar de táctica. En lugar de perseguir a miles de combatientes anónimos en el desierto, apuntaron a la cabeza de la serpiente. Comenzó una operación para decapitar sistemáticamente a la dinastía, y el primero en caer en la mira fue el patriarca, Don Adán Salazar Zamorano. Vieja zorra que había sobrevivido décadas en el negocio, cometió el error clásico de todo narcobarón enriquecido. Creyó que el dinero y la distancia podían comprar la seguridad. Cansado del polvo y el calor de Sonora, se trasladó al centro del país, al tranquilo y próspero estado de Querétaro, pensando que allí, lejos de la zona de guerra, se volvería invisible para los radares de los servicios de inteligencia. Pero el 15 de febrero de 2011, la ilusión de invulnerabilidad se hizo pedazos.
La Policía Federal llevó a cabo una operación no al estilo de una película de acción hollywoodense con explosiones, sino con la precisión quirúrgica propia de la máquina burocrática de exterminio. Don Adán fue arrestado en su casa sin disparar un tiro. El hombre por cuya orden se quemaban pueblos y se disolvía a personas en ácido salió ante los agentes en ropa de caza, apareciendo no como el señor del desierto, sino como un jubilado cansado. Su caída fue un shock para la estructura. El patriarca, que parecía eterno, se encontró en una celda esperando la extradición. Sin embargo, el vacío de poder fue llenado instantáneamente. Las riendas del mando fueron tomadas por su hijo, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, el muñeco. Si el padre era un estratega de la vieja escuela que prefería negociar, el hijo era un producto de la guerra, agresivo, paranoico y absolutamente despiadado. Bajo su liderazgo, los Salazar se quitaron definitivamente la máscara de defensores del pueblo, transformándose en una organización terrorista. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y México entendían, mientras el muñeco permaneciera libre, el flujo de cocaína no se detendría. En 2012, la cacería de él se convirtió en una obsesión para la Drug Enforcement Administration, DEA. Lancemos una cuenta regresiva para que puedan percibir cómo el nudo se aprieta alrededor del cuello del hombre que se consideraba un dios. Faltan 24 horas. 31 de octubre de 2012. Jesús Alfredo no se encuentra en un campamento sucio en las montañas, sino en un lujoso suburbio de la Ciudad de México. Huixquilucan. Es Interlomas, un barrio para la élite donde viven políticos y magnates. El muñeco está seguro de que su conspiración es impecable. Bebe whisky costoso, imparte órdenes por un teléfono encriptado planeando el enésimo cargamento a través de Arizona. No sabe que uno de sus fieles lugartenientes ya ha vendido la información sobre su ubicación a cambio de inmunidad y una visa estadounidense. Faltan 12 horas, la noche del 1 de noviembre. Los agentes de la Procuraduría General de la República, PGR, y los militares reciben la confirmación final. La vigilancia satelital y las señales de celulares interceptadas cierran el triángulo sobre una villa específica. En ese momento en Sonora, a miles de kilómetros de allí, los combatientes de los Salazar continúan patrullando las calles sin sospechar que su general ya está en la mira. Faltan 6 horas. Los grupos de asalto se mueven hacia las posiciones. Ninguna sirena. Silencio de radio total. La operación debe ser fulminante para que los policías corruptos, pagados por el cartel, no tengan tiempo de avisar al jefe. Faltan 60 minutos. El muñeco se va a dormir, quizás por primera vez en mucho tiempo sintiéndose seguro lejos de la guerra. Alrededor de su casa se cierra un anillo de acero de las fuerzas especiales. Medianoche, el asalto. Las puertas son derribadas, las granadas aturdidoras transforman la noche en día. Jesús Alfredo Salazar, uno de los criminales más buscados del planeta, es capturado en caliente, directamente de su cama. En sus ojos no hay furia, sino incomprensión. ¿Cómo llegaron a él aquí, en el corazón de la civilización? El arresto de El Muñeco el 1 de noviembre de 2012 debió haber sido el último clavo en el ataúd de los Salazar. Las autoridades lo exhibieron triunfalmente ante las cámaras. En camisa a cuadros, con la cabeza gacha, parecía destrozado. El gobierno federal anunció la victoria, declarando que la estructura estaba decapitada y a punto de desmoronarse. Pero cometieron un error fatal, olvidando que el clan Salazar no es una simple banda, es una hidra. En la escena salió el hombre que durante todos esos años había permanecido a la sombra de su hermano y de su sobrino, Adán Salazar hijo. Pero el verdadero poder pasó al tío de El Muñeco, hermano del fundador, Crispín Salazar Zamorano. Crispín era un forastero, un hombre sin sentimientos ni piedad. En lugar de huir o rendirse, consolidó los restos del ejército, llevó a cabo una purga interna ferocísima, ejecutando a todos aquellos a quienes sospechaba de la traición de El Muñeco y apretó aún más el agarre sobre la garganta de Sonora. El Estado había cortado las cabezas de los patriarcas, pero el cuerpo de la bestia no murió. Mutó, se volvió más malvado e impredecible. La operación para destruir la dinastía fracasó. En lugar del fin de la historia, México recibió un nuevo capítulo aún más sangriento. Mientras los generales federales en la Ciudad de México dibujaban gráficos bonitos e informaban sobre la decapitación del cartel entre las montañas de Chihuahua, bajo la guía de Crispín Salazar, ocurría una monstruosa metamorfosis que transformaba a los Salazar de una banda de contrabandistas en un gobierno en la sombra de toda una región.
Para el año 2016, dejaron de esconderse en las sombras, decidiendo que comprar a los políticos era demasiado largo y costoso. Era mucho más eficiente nombrarlos. El municipio de Chinipas, cuna del clan, se convirtió en el campo de pruebas para este experimento. Aquí no se elegían a los alcaldes, se aprobaban en los concilios familiares de los narcobarones. Los candidatos de los partidos gobernantes PRA y PAN no solo eran leales al cartel, eran carne de la carne de esta estructura, sobrinos y primos de los Don. Esta omertá política parecía impenetrable hasta que una mujer, armada no con un rifle sino con una computadora y una grabadora, osó romper el silencio. Se llamaba Miroslava Bridge Belducea y firmó su propia sentencia de muerte no con la mentira, sino atreviéndose a pronunciar la verdad que todos sabían, pero que tenían miedo de susurrar incluso en el confesionario. Miroslava, corresponsal del periódico La Jornada, era originaria de la misma Chinipas y conocía a los Salazar no como villanos míticos, sino como personas reales que habían ocupado su tierra. En sus investigaciones destapó el cáncer de la narcopolítica, publicando pruebas de que como candidato a alcalde de Chinipas por el partido PRI, había sido propuesto Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino carnal del arrestado Don Adán e hijo de uno de los líderes del cartel. Era un escupitajo en la cara de la democracia y un desafío directo a Crispín Salazar. La reacción fue inmediata, pero observemos la microhistoria del objeto, que se convirtió en el catalizador de la tragedia. No fue un cargamento de drogas ni una maleta de dinero, sino una simple grabadora digital en el bolso de la periodista. En este dispositivo se guardaban grabaciones de conversaciones telefónicas que helaban la sangre. Funcionarios de partidos locales, con voces temblorosas, confesaban a Miroslava que no podían retirar la candidatura del sobrino del narcobarón porque habían recibido órdenes de arriba y temían por sus vidas. Ese pequeño trozo de plástico con un microchip pesaba para el cartel más que 1 tonelada de cocaína, porque les arrancaba la máscara de respetabilidad, mostrándolos no como hombres de negocios, sino como ocupantes. Las amenazas no llegaban con alusiones, sino de forma directa. Deja de picar el avispero o te taparemos la boca con tierra. El principal ideólogo de la represalia fue Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado El Larry, jefe de plaza de Chinipas y hombre de confianza de Crispín. No podía permitir que una periodista cualquiera hiciera volar por los aires las elecciones que debían legalizar el poder de la familia. La sentencia fue emitida con una frase cínica: por tener la lengua larga. La mañana del 23 de marzo de 2017, en la capital del estado, la ciudad de Chihuahua, esta orden fue ejecutada con una crueldad ejemplar. El reloj marcaba las 6:54 de la mañana. Miroslava Bridge salió del garaje de su casa en una Renault Duster gris para llevar a su hijo a la escuela. No notó a un hombre anónimo con un sombrero calado que con paso veloz cruzó la calle José María Mata. La reconstrucción de aquella mañana recuerda el slow motion de una película de terror. El asesino, Ramón Andrés Zavala Corral, se acercó a la ventanilla del conductor y sin decir una palabra abrió fuego con una pistola calibre .38 Super. 8 disparos rompieron el silencio matutino del barrio residencial. El cristal se hizo añicos. Las balas atravesaron el cuerpo de la mujer de 54 años, dejándola morir ante los ojos del niño que gritaba de terror en el asiento trasero. Pero a los asesinos no les bastaba con quitar la vida, debían dejar un mensaje. Junto al cuerpo masacrado de la periodista, cuya cabeza había caído sobre el volante, el asesino arrojó un cartel de cartón con un texto mal escrito. Por lengua larga, tú sigues gobernadora, el 80. Era un truco diabólico. Los Salazar firmaron con el nombre de su acérrimo enemigo Arturo Quintana Páez, el 80, del cartel de Juárez, tratando de desviar las investigaciones y enfrentar a los competidores con las autoridades. La muerte de Miroslava Bridge tuvo el efecto de una bomba, pero no el esperado por los asesinos. En lugar de miedo, generó rabia. Los colegas de la víctima iniciaron su propia investigación, llamada Proyecto Miroslava, y descubrieron todos los pormenores de la operación. Se supo que en la planificación del asesinato habían participado no solo los sicarios, sino también políticos en activo que pasaban a El Larry información sobre los movimientos de la periodista y las grabaciones de sus conversaciones, buscando congraciarse con los patrones. El arresto de El Larry en diciembre de 2017, en el marco de la operación especial Apolo, fue un raro ejemplo de cómo el sistema, rechinando los dientes, se vio obligado a castigar a sus propios socios en la sombra.
Sin embargo, los autores intelectuales que se sentaban en las montañas permanecieron intocables. El asesinato de Miroslava demostró al mundo entero que en Sonora y Chihuahua no existe el poder de la ley, solo el poder de los Salazar, y el precio de la verdad aquí se mide con plomo. El cartel demostró estar dispuesto a matar no solo a los competidores, sino también la conciencia de la nación. Sin embargo, esta victoria sobre una mujer indefensa atrajo sobre ellos una atención que habían tratado tan arduamente de evitar, obligándolos a buscar nuevos y aún más poderosos protectores para mantenerse a flote en la tormenta que apenas comenzaba. Por delante les esperaba la alianza con los Chapitos, los hijos de El Chapo, que los transformaría definitivamente en carne de cañón de la gran guerra de los carteles. El sonado asesinato de la periodista convirtió al clan Salazar en radiactivo incluso para los estándares de la criminalidad mexicana. Atrajeron sobre sí precisamente aquella atención que los viejos capos intentaban evitar como la peste, pero en la nueva realidad que siguió a la extradición de El Chapo Guzmán a Estados Unidos en enero de 2017, la mala fama se convirtió en una moneda convertible en influencia. El vacío de poder formado tras la caída del legendario Chapo dividió al cartel de Sinaloa en facciones enemigas, poniendo a cada varón regional ante una elección existencial: jurar lealtad a la vieja guardia, representada por el prudente Ismael El Mayo, Zambada, o apostar por los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los hijos de El Chapo, príncipes del imperio de la droga, jóvenes, impulsivos y sedientos de sangre. Crispín Salazar, cuya filosofía siempre se había basado en la expansión agresiva, eligió sin dudar a los Chapitos. Fue una unión sancionada no por la diplomacia, sino por la conciencia común de que en el nuevo mundo no sobrevive el más sabio, sino el más cruel. Y precisamente los Salazar debían convertirse en ese puño de hierro que garantizaría a los Chapitos el control sobre todo el noroeste de México. Para entender lo que significó esta alianza en el terreno, bajemos de los cielos de la geopolítica a la cabina ahumada de una camioneta blindada Ford Raptor y observemos lo que sucede con los ojos de quien en los informes se llama daño colateral. Llamémosle el Flaco. Tiene 19 años, viene de los barrios bajos de Navojoa y nunca ha visto el mar, pero sabe muy bien cómo desarmar un AR-15 en 40 segundos. El Flaco no es el villano de cine, es material de consumo, uno de los cientos de soldados desechables que los Salazar comenzaron a reclutar por miles para garantizar el dominio de los Chapitos. Para él, esta alianza significaba solo una cosa. En lugar de jeans rotos, recibió un chaleco táctico con el logo JGL. Joaquín Guzmán lo era. Un sueldo de 3,000 pesos a la semana y el derecho a matar a cualquiera que mirara mal al convoy. No pensaba en las estrategias del cartel. Su horizonte de planificación se limitaba a la siguiente patrulla. A través de sus ojos vemos cómo Sonora se transforma en un polígono. Caravanas de 50 autos con ametralladoras pesadas circulan abiertamente por las carreteras federales, limpiando el territorio de competidores, quemando casas y estableciendo puestos de control allí donde antes estaba la policía. El periodo entre 2016 y 2019 fue el tiempo de la total salazarización de la región en interés de los hijos de El Chapo. El clan asumió el trabajo sucio. Mientras los Chapitos disfrutaban de la vida en los clubes de Culiacán, los sicarios de los Salazar eliminaban los restos de los hombres de Beltrán Leiva y contenían el avance del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en las fronteras sureñas. Garantizaron el flujo ininterrumpido de drogas sintéticas, metanfetamina y el cada vez más popular fentanilo a través de los puntos de paso clave en San Luis Río, Colorado y Nogales. La eficiencia de su trabajo no se medía en dólares, sino en cadáveres. La tasa de homicidios en el estado de Sonora se disparó a máximos históricos. Crispín Salazar demostró su utilidad transformando el desierto en un bastión inexpugnable para los jóvenes patrones. Pero la verdadera prueba de fidelidad, el bautismo de fuego que unió para siempre estos dos apellidos con sangre, no ocurrió en el desierto, sino en la capital del estado de Sinaloa en un caluroso día de octubre. El 17 de octubre de 2019 entró en la historia como el Jueves Negro o el Culiacanazo. En ese día, las fuerzas especiales mexicanas cometieron el error fatal de intentar el arresto de Ovidio Guzmán, uno de los hermanos Chapitos, en su casa en el barrio de Tres Ríos. Tan pronto como la noticia del arresto se filtró en las frecuencias de radio del cartel, se activó la alarma de máximo nivel.
No fue una reacción espontánea, fue la movilización de un ejército. Y entre los primeros en responder a la llamada estuvieron los grupos de asalto de los Salazar. Imaginen el estado de El Flaco y de cientos de otros como él cuando la radio explotó con los gritos de los comandantes. Todos al sur, salvar al patrón, matar a todos los verdes, los militares. No les dijeron que iban a combatir contra unidades de élite del ejército y de la infantería de marina. Simplemente les dieron la orden de pisar el acelerador. Columnas de sicarios de los Salazar armadas con rifles, Barretts calibre 50 y lanzagranadas portátiles se lanzaron desde Sonora hacia Sinaloa, recorriendo cientos de kilómetros para crear el perímetro exterior del bloqueo de Culiacán. El papel de los Salazar en los eventos de ese día a menudo se subestima, pero fueron precisamente sus refuerzos los que permitieron al cartel tomar como rehén a toda una ciudad. Bloquearon las entradas, quemaron tráileres y autobuses, creando barricadas de fuego y atacaron los cuarteles militares tomando como rehenes a las familias de los oficiales. Nuestro héroe hipotético, el Flaco, se encontró en el centro del infierno, donde el aire vibraba por el estruendo de las ametralladoras pesadas montadas en los monstruos, los blindados artesanales. Vio quemarse los Humvees militares, vio caer del cielo un helicóptero derribado y vio al Estado, en posesión de toda la fuerza de la legalidad, arrodillarse ante los bandidos. Fue el momento de la verdad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para evitar una masacre de civiles, dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán. Para el mundo fue un shock y la capitulación del Estado, pero para el Flaco y sus comandantes fue un triunfo. Habían derrotado al ejército. Se habían vuelto inmortales. Después del Culiacanazo, el estatus de los Salazar en la jerarquía del cartel de Sinaloa se disparó. Dejaron de ser simples vasallos, se convirtieron en los salvadores de la dinastía. Los chapitos sabían quién había acudido en su ayuda en la hora más oscura y recompensaron generosamente a sus fieles perros de Sonora, concediéndoles carta blanca para cualquier acción en su región de origen. Este triunfo desató definitivamente las manos de Crispín Salazar. Sintiendo a sus espaldas la potencia de los vencedores, el clan comenzó a comportarse con una insolencia increíble, ampliando las zonas de influencia e invadiendo territorios que durante décadas habían sido considerados neutrales. Pero la euforia por la victoria sobre el Estado les nubló la vista. Olvidaron que en el mundo del narcotráfico no existen vencedores eternos y que la humillación sufrida por la vieja guardia de los narcobarones al ver este atropello exigía una respuesta. Mientras los Salazar celebraban la victoria y se repartían el botín, de la prisión salió un fantasma del pasado, un hombre cuyo nombre una vez se pronunciaba en voz baja y que consideraba que Sonora le pertenecía por derecho de nacimiento. Rafael Caro Quintero había regresado y no había venido en paz, sino con la espada, para recordar a los insolentes trepadores que el desierto no perdona la soberbia. La euforia por la victoria sobre el Estado mexicano en Culiacán resultó ser la droga más peligrosa para el clan Salazar, empañando su vigilancia con la ilusión de una inmortalidad absoluta. En 2020, mientras Crispín Salazar y sus lugartenientes se embriagaban de poder considerándose los intocables amos del desierto, de las sombras del pasado se materializó un fantasma cuyo solo nombre hacía estremecer a viejos generales y agentes de la DEA. Rafael Caro Quintero, el legendario narco de narcos, fundador del cartel de Guadalajara y hombre que estuvo en los orígenes del narcotráfico moderno, no había regresado para disfrutar de la vejez jubilado. Salido de prisión por un error técnico jurídico y tras pasar algunos años en la clandestinidad, el viejo león decidió que había llegado el momento de recuperar sus territorios de caza. Miraba a los Salazar y a sus protectores chapitos, no como iguales, sino como advenedizos que habían profanado el código de honor de la vieja escuela, transformando el negocio en un caos y una violencia infinitos. Quintero reunió bajo sus insignias a los descontentos, a los veteranos y a los restos de las facciones destruidas, formando el cártel de Caborca y declaró una cruzada por la reconquista de Sonora. Para los Salazar fue un shock. La guerra no llegó de la policía ni de los enemigos habituales, sino de la historia misma. El desierto de Sonora, ese paisaje lunar de arena, cactus y piedra hirviente, se transformó instantáneamente en una zona de operaciones bélicas con una intensidad no inferior a la de Siria o Irak. El epicentro del enfrentamiento se convirtió en la ciudad de Caborca y la adyacente Carretera Federal 2.
una arteria estratégica cuyo control garantizaba el acceso a cientos de kilómetros de frontera sin vigilancia. Caro Quintero no se perdía en pequeñas escaramuzas. Utilizó la táctica de la guerra relámpago. En los meses de mayo y junio de 2020, los residentes locales fueron testigos de escenas dignas de los éxitos de taquilla de Hollywood. Convoyes de 50, 60 y, a veces, hasta 100 camionetas blindadas con los logos del cártel de Caborca irrumpían en las ciudades, bloqueando las salidas con tráileres en llamas y disparando a todo lo que tuviera que ver con los Salazar. No era una riña de pandillas, era una guerra mecanizada con el uso de ametralladoras pesadas, Browning M2 capaces de atravesar las paredes de las casas de lado a lado. Intentemos por un segundo detener esta cadena de montaje ensangrentada e imaginemos un escenario alternativo del que los analistas de los servicios de inteligencia tendrían escalofríos. ¿Y si la historia hubiera tomado otro rumbo? Imaginen que Rafael Caro Quintero, en posesión de un carisma y unos lazos colosales de la vieja escuela, no hubiera declarado la guerra sino que le hubiera tendido la mano a Crispín Salazar. ¿Y si se hubieran puesto de acuerdo? La unión de la experiencia del narco de narcos y de la despiadada máquina de guerra de los Salazar habría podido crear un supercartel capaz no solo de controlar Sonora, sino también de derrocar la hegemonía de los chapitos, reescribiendo el mapa de la influencia en todo México. Habría sido una alianza contra la que tanto el ejército como la DEA habrían sido impotentes, pero en el mundo del narcotráfico el ego pesa siempre más que la lógica. La soberbia de Quintero, que consideraba a los Salazar unos lacayos, y las ambiciones de Crispín, que no quería compartir el poder con nadie, hicieron imposible este escenario, condenando a miles de personas a morir en los engranajes de su vanidad. En lugar de los apretones de manos, el desierto recibió napalm. Los Salazar, recuperados del primer shock, respondieron con la furia de una bestia herida, aplicando la táctica de la tierra quemada. El clan movilizó sus unidades de élite, conocidas como Gente Nueva Salazar, transformando las ciudades de Pitiquito, Altar y Magdalena de Quino en ruinas. Las noches se iluminaban con las llamas de las estaciones de servicio y las casas particulares que ardían. Los Salazar destruían toda actividad que sospechaban que pagaba el piso a los hombres de Quintero. La carretera entre Caborca y Sonoita se convirtió en un cementerio de vehículos quemados. En junio de 2020, las imágenes de la masacre en la autopista dieron la vuelta al mundo. Decenas de monster trucks volcados, cuerpos con equipo táctico esparcidos por el asfalto e infinitos casquillos que crujían bajo los pies de los reporteros. Los Salazar no se limitaban a matar a los enemigos, dejaban sus cuerpos con mensajes clavados en lugares visibles, transformando la violencia en un mensaje. Aquí la ley somos nosotros. Utilizaron drones explosivos y minas artesanales, transformando las carreteras en campos minados para detener el avance de los convoyes de Caro Quintero. Esta guerra afectó a todos los estratos de la sociedad, los mineros que extraían oro en las minas locales, los campesinos que cultivaban espárragos, los dueños de negocios, todos se encontraron rehenes del fuego cruzado. Los Salazar impusieron el toque de queda en las ciudades controladas. Cualquiera que apareciera en la calle después del anochecer era considerado un enemigo. Secuestraban familias enteras sospechosas de simpatizar con el cártel de Caborca y estas personas desaparecían para siempre en las infinitas arenas del desierto. En 2021, la intensidad de los combates alcanzó su punto máximo en Magdalena de Quino, ciudad galardonada con el título de Pueblo Mágico por su belleza e historia. Los Salazar y los hombres de Quintero libraron batallas urbanas en el centro histórico, utilizando lanzagranadas y rifles de precisión, mientras los habitantes aterrorizados se escondían en los sótanos de las iglesias. Este episodio se convirtió en el símbolo de cómo la guerra de los carteles destruye el alma misma de México, transformando los santuarios en campos de tiro. A pesar de la presión colosal y los recursos del legendario Quintero, los Salazar resistieron. Fueron ayudados no solo por su propia crueldad, sino también por el apoyo de los chapitos, quienes entendían que la caída de Sonora abriría al enemigo las puertas de su natal Sinaloa. Inundaron la región de dinero y nueva carne de cañón, permitiendo a los Salazar desgastar las fuerzas de ataque de Quintero en una guerra de desgaste. Para finales de 2021, la línea del frente se estabilizó, transformándose en una llaga abierta. Caro Quintero no logró recuperar su tierra, pero desangró a los Salazar, obligándolos a gastar enormes recursos y atrayendo sobre ellos aún más atención por parte de los servicios de inteligencia internacionales.
En esta guerra no hubo ganadores, solo hubo sobrevivientes. Y mientras en el desierto ardían los restos de los autos y los buitres planeaban sobre nuevas tumbas, dentro de la estructura misma de los Salazar ya operaba otra máquina, una industria fría y calculadora que no trituraba enemigos, sino el futuro de toda una generación, transformando a los escolares de ayer en soldados desechables y esclavos en las fábricas de la muerte, mientras en las carreteras abrasadas de Sonora ardían los restos de las camionetas blindadas y los buitres se daban un festín con los cuerpos de los combatientes de Caro Quintero. En las profundas retaguardias del imperio de los Salazar trabajaba otra máquina mucho más terrible. Era una cadena de montaje invisible que trituraba las almas humanas, transformándolas en combustible para una guerra infinita. Y era precisamente aquí, lejos de los flashes de los fotógrafos y las sirenas de la policía, donde se forjaba el verdadero poder del cartel. Para entender por qué esta guerra no termina desde hace décadas, debemos mirar a los ojos a quienes aprietan el gatillo. Deténganse un segundo y pónganse en el lugar de un adolescente de 16 años de los barrios bajos de Navojoa o de Ciudad Obregón. Tu padre salió a comprar pan y no regresó. Tu madre lava la ropa ajena por unos cuantos centavos y tu cena es una tortilla vacía. No tienes educación, no tienes perspectivas y el Estado para ti es un mito. Y he aquí que aparece un reclutador en una jeep flamante y te propone un trato. 3,000 pesos a la semana solo por estar en la esquina con una radio y reportar autos sospechosos. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Morir de una muerte lenta por hambre, mirando a los ojos vacíos de sus hermanos? ¿O tomar el dinero, comprar unas zapatillas deportivas y sentirse los reyes del mundo, aunque sea solo por un par de años? Este no es un dilema moral para filósofos en cómodas oficinas. Es una cruda realidad donde el cartel se convierte en el único ascensor social que no lleva hacia arriba, sino directamente al infierno. El reclutamiento de jóvenes se convirtió para los Salazar en un proceso industrial. Crearon una red de campos de entrenamiento ocultos en las gargantas impenetrables de la Sierra Madre, que los locales llaman en voz baja escuelas del terror. Aquí son llevadas las nuevas levas. Algunos atraídos por el dinero, otros secuestrados directamente de la calle. El método de leva, alistamiento forzoso. Aquí, en condiciones de aislamiento total, los instructores, a menudo exdesertores de las fuerzas especiales o mercenarios de Centroamérica, eliminan metódicamente cualquier rastro de humanidad en ellos. El curso de entrenamiento incluye no solo el tiro y la táctica de las emboscadas, incluye la deshumanización. Los adolescentes son obligados a matar animales y luego a prisioneros de las bandas enemigas para romper la barrera psicológica hacia el homicidio. Aquellos que sobreviven a esta selección natural se convierten en sicarios, soldados ideales desprovistos de empatía, miedo y piedad, listos para morir por Crispín Salazar al primer chasquido de dedos. Precisamente este ejército de niños zombificados ha garantizado al cartel la supervivencia en una guerra de desgaste. Pero un ejército requiere financiación, y los viejos métodos, el contrabando de marihuana y cocaína, ya no generaban las superganancias necesarias para comprar lealtades y armas. En el periodo entre 2019 y 2022, los Salazar, siguiendo a sus protectores chapitos, llevaron a cabo una revolución tecnológica reconvirtiendo sus activos en la producción y el tránsito de fentanilo. Fue el paso de un modelo agrícola a la industria química. En las montañas de Sonora, donde antes reverdecían los campos de cáñamo, ahora humeaban los laboratorios artesanales, las cocinas. El proceso de producción del opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína, es económico y mortalmente peligroso. Los precursores que llegan de Asia a través de los puertos de Guaymas y Manzanillo son llevados a estos laboratorios donde los cocineros, con trajes protectores y a menudo sin ellos, muriendo después de 6 meses por envenenamiento tóxico, cocinan la muerte. La economía del fentanilo es asombrosa. Una inversión de $5,000 en precursores puede transformarse en $1 millón de ganancias en las calles de Chicago o Phoenix. Los Salazar se han convertido en un eje logístico fundamental a través del cual millones de pastillas azules, M30, camufladas como analgésicos legales, fluían hacia el norte. No se limitaban a transportar la mercancía. Controlaban cada kilómetro de la ruta, cobrando una tasa por cada lote de productores independientes. Este flujo de dinero les ha permitido adquirir vehículos blindados, drones explosivos y los más modernos medios de comunicación, transformando el cartel en una corporación de la muerte de alta tecnología.
Pero esta medalla también tenía una cara opuesta, el crecimiento del consumo interno. La droga económica y potente ha comenzado a diezmar a la juventud local, transformando las ciudades fronterizas en zonas de apocalipsis zombie, donde los drogadictos están dispuestos a cualquier crimen por una dosis. Sin embargo, el producto más terrible de esta industria no han sido las pastillas, sino el vacío. Los Salazar han perfeccionado el sistema del terror hasta lo absoluto, transformando la desaparición forzada de personas en un instrumento de gestión de la sociedad. En Sonora han dejado de encontrar cuerpos. Las personas simplemente se desvanecían en el aire. Cualquiera que hubiera estorbado al cartel, quien hubiera visto lo que no debía ver o simplemente se hubiera encontrado en el lugar equivocado, desaparecía sin dejar rastro. La región ha sido golpeada por una epidemia de desaparecidos. Las madres, unidas en grupos de búsqueda llamados Madres Buscadoras, salen al desierto con palas y sondas de acero tratando de encontrar al menos un huesecillo de sus hijos. No encuentran tumbas, sino fosas clandestinas, donde decenas de cuerpos son amontonados y quemados con diésel o disueltos en ácido. Las estadísticas son escalofriantes. Solo en los municipios de Cajeme y Guaymas, en los últimos 3 años, han desaparecido oficialmente más de 2,000 personas, pero las cifras reales, según los defensores de los derechos humanos, son 3 o 4 veces superiores. Los Salazar utilizan la táctica de la eliminación total de las huellas para no arruinar las estadísticas de homicidios y no atraer a los federales. Tienen sus propios pozoleros, especialistas en disolver cuerpos, y sus propios crematorios en las minas abandonadas. No son víctimas casuales, es una limpieza sistemática del territorio. El miedo a que tu cuerpo nunca sea encontrado y a que tu alma no encuentre paz paraliza la voluntad de resistencia de la población más que las ejecuciones públicas. Los habitantes de Sonora han aprendido la lección principal. El silencio es la única garantía de vida. Para el año 2023, los Salazar habían creado en Sonora una estructura totalitaria que controla todo, desde los precios de la cerveza en los comercios locales hasta el nombramiento de los jefes de policía. Se han fusionado con el poder local tan estrechamente que distinguir dónde termina el municipio y comienza el cartel se ha vuelto imposible. Pero este poder absoluto y el paso al comercio de fentanilo, que quita la vida a decenas de miles de estadounidenses cada año, se han convertido para ellos en una condena. En Washington, la paciencia se acabó. Los Salazar dejaron de ser una simple banda mexicana. Recibieron el estatus de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En los recovecos de los servicios de inteligencia estadounidenses se elaboró un plan de contraataque que no contemplaba arrestos y juicios. La operación con el nombre en clave Blue Demon, Demone Azul, ya había sido lanzada y su objetivo no era solo debilitar al cartel, sino destruir su sistema circulatorio financiero y sembrar las semillas de la paranoia en el corazón mismo del clan, obligando a los depredadores a devorarse unos a otros. Washington aguantó mucho tiempo. La máquina burocrática estadounidense es lenta como un portaaviones, pero cuando se pone en marcha, detenerla es imposible. Decenas de miles de cadáveres de adolescentes estadounidenses muertos por sobredosis de fentanilo en las periferias de Ohio y Pensilvania se convirtieron en esa masa crítica que obligó a la Casa Blanca a revisar sus prioridades. En 2022, en los recovecos del cuartel general de la DEA en Arlington, un expediente con la etiqueta secreto y el nombre en clave Blue Demon terminó en el escritorio del director. No era una operación de eliminación física, era un plan de estrangulamiento financiero. Los analistas del Tesoro estadounidense entendieron: es inútil perseguir a los burreros en el desierto. Hay que cortar las arterias que nutren el corazón del monstruo. En la mira no terminaron los comandantes de campo con ametralladoras, sino las cuentas, los paraísos fiscales y las empresas fachada a través de las cuales los Salazar blanqueaban sus miles de millones ensangrentados. La lista de sanciones de la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros, comenzó a llenarse con los nombres de las figuras clave del clan con una velocidad espantosa, transformándolos de reyes del mundo en parias financieros cuyo dinero se volvió tóxico para cualquier banco del mundo. El golpe fue asestado con precisión quirúrgica. Las cuentas en las que se guardaban los fondos de reserva para sobornos a generales
y la compra de armas se encontraron congeladas. Las compañías de transporte que durante décadas habían transportado cargas legales a través de la frontera terminaron en las listas negras y sus camiones comenzaron a ser detenidos en cada puesto de control. La logística construida durante años comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. En ese momento, dentro del cartel mismo, se desencadenó un proceso irreversible de desintegración que recuerda la reacción en un reactor nuclear sobrecalentado. Crispín Salazar, hombre que sobrevivió a guerras con los competidores y a la cacería de los federales, se enfrentó a un enemigo que no podía ser derribado con un Kalashnikov. El hambre financiera generó pánico y el pánico en el mundo del narcotráfico muta instantáneamente en paranoia. Cuando no puedes pagar a tus soldados los 3,000 pesos a la semana prometidos, su lealtad se evapora más rápido que una gota de agua en el asfalto ardiente de Sonora. Crispín, encerrado en sus refugios montañosos, comenzó a ver traidores en cualquiera que osara hacer preguntas sobre los retrasos en los pagos. La atmósfera en la cúpula de la organización comenzó a recordar el búnker de Hitler en los últimos días de la guerra. Como atestigua uno de los informes confidenciales de la DEA, obtenido a través de fuentes de inteligencia mexicanas, la situación se salió de control a principios de 2023. El sujeto Crispín Salazar muestra signos de aguda paranoia y psicosis causada por el uso prolongado de estimulantes y el estrés. Está convencido de que la DEA ha infiltrado agentes en su círculo íntimo. La estructura se está devorando a sí misma. Reza una línea seca del dossier, detrás de la cual se esconden ríos de sangre. En lugar de unirse frente a una amenaza externa, el capo inició las purgas. Fue una noche de los cuchillos largos, que se prolongó durante meses. Lugartenientes que servían a la familia durante décadas desaparecían sin dejar rastro, después de ser convocados al tapete. Eran encontrados días después con un tiro en la nuca y signos de tortura, el sello distintivo de la sospecha de colaboración con los estadounidenses, el pitazo de información. Uno de los episodios más significativos de esta locura fue la ejecución de El Pita, jefe de logística en el sector de Navojoa, el hombre que garantizaba el flujo ininterrumpido de fentanilo y que había llevado personalmente a Crispín millones de dólares de ganancias, fue acusado de robar un cargamento. La razón real era más prosaica. El Pita simplemente había tratado de retener parte del dinero para pagar a sus hombres y evitar una revuelta. Su muerte fue una señal para todos los demás. En el imperio de los Salazar ya no hay intocables. Uno de los desertores, entregado a las autoridades estadounidenses en la frontera de Nogales a cambio de un programa de protección de testigos, ha brindado testimonios que arrojan luz sobre este periodo de desintegración. Teníamos miedo no de los marines o de los competidores de Jalisco. Teníamos miedo de una llamada del patrón. Cada vez que sonaba el teléfono pensabas, ¿es una orden o una condena? Crispín veía ratas en cada sombra. Ordenó matar a su primo carnal solo porque había comprado un auto nuevo sin consultarlo con la cúpula. Decidió que era dinero de la DEA. Estas palabras del informante pintan un cuadro de total descomposición moral de la cúpula. La operación Blue Demon logró su propósito sin siquiera lanzar un misil. Los estadounidenses sabían lo que hacían. Obligaron a las arañas en el frasco a picarse entre sí. La escisión interna debilitó a los Salazar más que años de guerra con Caro Quintero. Las células regionales, sin financiación y sin liderazgo, comenzaron a actuar autónomamente, transformándose en bandas incontroladas de depredadores. La disciplina por la que una vez el clan fue famoso se evaporó. Ahora cada pequeño comandante intentaba acaparar su pedazo, dedicándose a secuestros de empresarios locales y robos en las carreteras para alimentar a sus combatientes. Ya no era un ejército, era una chusma unida solo por el miedo a Crispín y un miedo aún mayor a la prisión estadounidense. Hacia mediados de 2023, el imperio de los Salazar recordaba un árbol podrido. Por fuera aún parecía potente y amenazador, pero por dentro estaba carcomido por los gusanos de la sospecha y la traición. Los chapitos, observando la degradación de su principal aliado en Sonora, comenzaron a pensar en un reemplazo. No necesitaban problemas, necesitaban resultados. Y Crispín Salazar, sumergido en el abismo de la locura sanguinaria, se estaba convirtiendo en un activo tóxico. Washington apretaba el nudo congelando cada vez más activos, mientras en las montañas de la Sierra Madre seguían resonando disparos. Eran los Salazar fusilando su propio futuro.
matando a los pocos que aún podrían haber salvado al clan de un colapso inevitable. Pero incluso en este caos y esta desintegración, la estructura mostró una vitalidad sorprendente, casi viral, preparándose para la última y más terrible mutación que le permitiría sobrevivir incluso después de la pérdida de todos los líderes. El epílogo de cualquier drama sangriento en México nunca son los títulos de crédito con los nombres de los ganadores. Es solo una breve tregua antes de que el virus de la criminalidad mute en una nueva forma aún más resistente. Para el año 2024, el mundo se ha acostumbrado a creer una ilusión. Si los líderes de los Salazar se pudren en las prisiones estadounidenses o se esconden en las cuevas de la Sierra Madre, devorados por su propia paranoia, entonces el cartel está acabado. Pero las cifras y la realidad sobre el terreno dicen lo contrario. Hoy, los Salazar ya no son un simple clan familiar, son un ecosistema autosuficiente que ha aprendido a sobrevivir sin cabeza. Observamos la fase final de la transformación, la conversión de una banda en una franquicia descentralizada de la muerte, donde cada comandante regional posee autonomía y la marca Salazar sirve solo como licencia para la violencia. Echemos un vistazo al mapa de Sonora en 2024. Observen este Triángulo de las Bermudas del narcotráfico. Navojoa, Hermosillo, Nogales. Es un territorio donde la geografía se ha convertido en aliada del mal. A pesar de todos los esfuerzos de la operación Blue Demon, la puerta de Nogales, la entrada principal a los Estados Unidos permanece bajo el control oculto de los restos del clan. Aquí la logística está llevada al nivel de Amazon. El cartel ya no hace circular caravanas por el desierto. Utilizan la microdosificación. Decenas de miles de camiones legales cruzan cada día la frontera y en cada 10º camión se esconden algunos kilogramos de fentanilo. Detener este flujo es como intentar vaciar el océano con una cuchara. Según las estimaciones de los expertos, incluso con el arresto del 90% de la dirigencia, la infraestructura de almacenes y túneles sigue trabajando por inercia, llevando a las arcas de la organización aproximadamente $500 millones de ganancias netas al año. Para entender la magnitud de la influencia, hagamos una microhistoria del objeto. Delante de ustedes hay una pequeña pastilla azul con la marca M30. Pesa menos de 1 gramo. Pero en este trocito de tiza y química está encerrada toda la esencia de los modernos Los Salazar. Cuesta menos que una taza de café en producción, pero su precio de exportación en las calles de Phoenix o Tucson se dispara al 2000%. Esta pastilla es la moneda ideal. Ha matado a más estadounidenses que todas las guerras de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y es precisamente ella la que paga los nuevos blindados y las cadenas de oro para los halcones de Crispín Salazar. Mientras exista la demanda de esta muerte azul, los Salazar existirán en cualquier formación en que se encuentren. El inicio de 2024 estuvo marcado por una nueva ola de limpieza. En enero, las fuerzas federales llevaron a cabo una serie de redadas en Hermosillo cuyo objetivo eran los responsables operativos de nivel medio. Lancemos una cuenta regresiva hasta el momento en que el 20, uno de los sicarios más feroces del clan, perdió su libertad. Faltan 12 horas. En las afueras de la ciudad, en una vulcanizadora anónima, se celebra una reunión. El 20 está seguro de que nadie lo traicionará. Faltan 3 horas. Los grupos de fuerzas especiales GOPES bloquean el barrio. 60 minutos. La señal del satélite fija el movimiento de una camioneta blindada. Medianoche, el asalto. Sin ruido excesivo ni explosiones, el 20 se encuentra con la cara en el polvo. ¿Parecería una victoria? Pero la historia alternativa nos sugiere, si las autoridades mexicanas no hubieran aumentado la presión bajo la dictadura de la DEA precisamente ahora, el clan Salazar, hacia mediados de año, podría haber absorbido completamente los restos del cártel de Caborca, creando un monopolio que habría dictado condiciones al propio presidente de México. Aquí nos enfrentamos al principal dilema moral de nuestro tiempo. Imaginen a un campesino en Chinipas. Tiene una elección, arar la tierra por unos cuantos centavos esperando la gracia del Estado que se acuerda de él una vez cada 6 años durante las elecciones, o permitir al cartel instalar un laboratorio en su terreno. En el primer caso, miseria garantizada y hambre de los hijos. En el segundo caso, protección, electricidad en el pueblo y dinero que nunca ha visto en toda su vida. ¿Qué elegirían ustedes cuando está en juego la vida de su familia y la moral no se unta en el pan? Los Salazar no son simples criminales, son un ascensor social que ha reemplazado al Estado. Y en esto radica su fuerza principal.
Hoy, los Salazar son un pulpo cuyos tentáculos han crecido dentro de la administración de los estados. El número de desaparecidos en la región de Sonora en 2024 ha superado las 4.500 personas. Es la población de toda una ciudad que simplemente ha sido borrada de la faz de la tierra. Como reza una cita de un informe reservado de la DEA, ya no luchamos contra una organización. Luchamos contra una ideología de supervivencia a través de la violencia. Los Salazar han creado una cultura donde el homicidio es un proceso empresarial y la traición es la única forma de carrera. El grupo no solo controla la droga, graban a los campesinos, a los extractores de litio e incluso a los vendedores ambulantes de comida. Es un control total cuya magnitud Al Capone ni siquiera se habría imaginado. Y aquí llegamos a una tesis controvertida. La verdad es que el gobierno de México no quiere la destrucción total de los Salazar. A ellos les conviene mantener este equilibrio sangriento. Si el cartel desapareciera mañana, comenzaría una guerra de todos contra todos que transformaría el norte del país en un incendio continuo. Las autoridades no combaten el mal, lo gestionan, recogiendo su propia cuota en forma de estabilidad política y pagos ocultos. El cartel Salazar es un demonio necesario en el mecanismo del gobierno mexicano. Resumiendo esta crónica de horror decenal, vemos que los Salazar han recorrido el camino de rancheros a titanes del narcotráfico global. Han sobrevivido a la muerte de los patriarcas, a las traiciones de los aliados y a los golpes de los servicios de inteligencia más fuertes del mundo. Son la prueba viviente de que en el mundo moderno, el dinero y el plomo siempre serán más fuertes que la ley, si la ley no tiene dientes. La magnitud de este grupo no reside en el número de sicarios, sino en su capacidad de convertirse en parte de la vida cotidiana. Pero recuerden lo esencial, los Salazar son solo el síntoma de una enfermedad. Mientras han terminado de ver este video, en la frontera entre Sonora y Arizona se han realizado otros 3 cruces. En Nogales alguien ha recibido su pastilla azul M30 y en las montañas de Chinipas un adolescente ha tomado por primera vez un rifle automático soñando con convertirse en un nuevo Crispín. La lucha contra las drogas es la mentira más rentable de la historia de la humanidad y todos nosotros somos solo espectadores en este infinito teatro de sombras. Si quieren ver la verdad sin censura, conocer los nombres de quienes gobiernan el mundo desde las sombras y entender cómo se construye realmente la industria del miedo, deben estar con nosotros. Esta serie de la realidad aún está lejos de su final. Suscríbanse al canal ahora mismo, hagan clic en la campanita para no perderse el próximo capítulo de nuestra investigación. Su conciencia es la única barrera contra la mentira. Bienvenidos al mundo donde nada es lo que parece. Denle un me gusta si están listos para llegar hasta el final y escriban en los comentarios. Según ustedes, ¿tiene México una posibilidad de salir de este lazo sangriento? Leemos cada uno de sus comentarios. Manténganse conectados.